¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal en YouTube. Recuerden suscribirse, darle like y comentar este video para que estés al día de las nuevas tendencias y publicaciones que estoy haciendo semanalmente. Como vemos en el título del video, hoy voy a hablarle sobre los cables de bujías de alto rendimiento de la Daxun 1200, que también aplican para la 120Y y la Daxun Junior. En este video les voy a hablar principalmente de las características de los cables, porque son cables de alto rendimiento, porque son considerablemente recomendados, sobre todo para los Daxun que tienen encendido electrónico, y en sí cuáles son las principales, no solamente características, sino las bondades del cable con respecto al cable original. Pues bien, comencemos. Los cables que tengo para la Daxun, que les ofrezco en las publicaciones y que hoy les quiero hablar un poco para darles a entender y enseñarles el por qué el cable de alto rendimiento de silicón es mucho mejor al cable convencional que se vende actualmente para el Daxun. Los cables los vamos a conseguir en presentaciones de 8 milímetros color amarillo, los vamos a conseguir en presentaciones de 8 milímetros color azul, se los voy a sacar de aquí del blister. Estos cables vienen de Estados Unidos, son fabricados en la Florida, que es donde está una de las fábricas más grandes de cables de los Estados Unidos. Tenemos presentaciones de 8 milímetros en color azul. Cada color y cada espesor tiene una característica en sí, ¿okay? Les voy a dando a conocer cada cable. Posterior a esto le voy a hacer un video que se va a estar aquí mismo, donde le voy a indicar los rangos de ohmiaje, y a eso ya vamos a pasar. Este es el rojo en espesor 8.6 milímetros. Es uno de los cables que es más costoso. Tengo en 8.6 también color plomo, el cual se los voy a mostrar ahorita cuando hagamos la prueba de ohmiaje de resistencia por pie cúbico. Pues bien, estos cables en un principio son fabricados para obtener un mayor rendimiento en el vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cables al poseer un coeficiente de resistencia, en este caso ohms, que es la unidad de cómo se mide la resistencia, al ser más baja la corriente es más lineal. La conducción desde el distribuidor o de la bobina, el distribuidor, y del distribuidor a cada cilindro es más lineal la corriente y no se deriva masa, no perdemos flujo de corriente, porque va más lineal al tener menos resistencia. ¿Qué obtenemos con esto? Bueno, menor temperatura en el cable. Al ser silicón y hacer un conductor de cerámica, tiende a aislar más la temperatura que se genera. Recuerden que la corriente es energía, la energía genera calor, y por lo tanto un cable que se calienta mucho o tiende a pasar su nivel de temperatura, tiende a tener menos vida útil que un cable de alto rendimiento. Cuando tenemos una corriente más lineal hacia la bujía, vamos a tener un arco de chispa más perfecto, más preciso. ¿Qué se traduce en esto? Una mejor quema de la combustión, de la mezcla aire-combustible, y por lo tanto no se desprecia ese porcentaje que generalmente se va por el escape de gasolina pura. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una mejor aceleración, un mejor consumo de combustible, vamos a tener una mejor combustión. Para vehículos que tienen encendido electrónico, les mejora significantemente la relación de aceleración del vehículo, porque el cable está diseñado para vehículos a encendido electrónico. También trabaja con encendidos de condenso y platino, pero recuerden que el condenso y platino trabaja con una bobina de bajo voltaje y una de bajo amperaje también, ¿okay? Lo ideal de estos cables para usarlos en encendidos electrónicos. ¿Por qué? Porque esto es un trinomio. Digamos que un trinomio cuadrado perfecto, pero es un trinomio. ¿Por qué? Porque vamos a tener cables de bujía de menor coeficiente de resistencia, es decir, de alto rendimiento, y dejarlos con una bobina que estaba hecha en un inicio con formulación para vehículos a condenso y platino, no nos funciona. Inclusive yo recomiendo, y el fabricante y el que fabrica los cables recomienda el reemplazo de las bujías originales.
por bujías sin resistencia, bujías de encendido electrónico. ¿Qué es lo que sucede? Muchos me han preguntado, oye Roger, hice el vehículo encendido electrónico, tengo distribuidor electrónico, tengo bobina de alta, pero mantengo las bujías normales. Ojo, muy importante, en un periodo de tiempo no vas a notar nada. De hecho, es muy difícil que notes una leve mejora en el vehículo porque estás colocando bujías que están hechas para encendidos de condenso y platino. Pero en un tiempo prolongado, ¿qué es lo que va a pasar? Que generalmente pasa, es que al tener ese tipo de bujía le genera resistencia al cable. Recuerden que esto es un sistema. Esto comienza en la bobina, de la bobina sale un cable que va al distribuidor y del distribuidor salen 4 cables que van a las 4 bujías de los 4 cilindros del motor de la Datsun. ¿Qué es lo que pasa? Si colocamos una bobina de alta, tenemos un encendido electrónico, cables de alta y mantenemos las bujías con resistencia, las bujías convencionales que trajo el vehículo, las bujías le está generando resistencia a todo este sistema. Cables, encendido electrónico, digamos en este caso captadora, módulo y bobina. Cuando generamos una resistencia se genera calor inmediato de hecho. Entonces el circuito va a buscar por dónde drenar, en el sistema del circuito va a buscar por dónde drenar donde sea más débil. En este caso, bobina, cables, módulo, distribuidor, bujías, el sistema más débiles son los cables. ¿Qué problemas nos va a presentar? Que los cables se van a empezar a abrir. El capuchón se va a empezar a insolar, se va a empezar a expandir, inclusive se ponen duros porque no soportan la temperatura que está generando la bujía. Recuerden bien que no solamente es la temperatura de corriente, de la conductividad de la energía que está fluyendo a través del sistema, sino adicional a eso, tienes que sumarle la temperatura que está generando el motor en ese momento, en su ciclo de funcionamiento. Entonces vamos a tener que los cables nos van a durar poco, luego vamos a tener problemas en la bobina porque se calienta el sistema interno. Las bobinas generan calor porque es un sistema de inducido interno, un sistema embobinado que genera corriente y por eso vienen, en unos casos están refrigeradas con aceite, en otros casos se refrigera por aire, o las mal llamadas bobinas secas. Esas generan un calor normal, un calor de trabajo normal que está especializado para la bobina, para el uso de cada bobina. Adicional a eso, súmale la temperatura que está generando la resistencia que está generando la bujía. Por eso es recomendado cuando vas a colocar este tipo de cable reemplazar la bujía. Bien, los cables cuentan con un núcleo de fibra de Kevlar, fibra de vidrio y el semiconductor es cerámico. ¿Qué quiere decir esto? Que se comprobó que la fibra de Kevlar o la fibra de vidrio fluye 100 veces más el disparo de chispa que un núcleo alambrado. El núcleo alambrado genera resistencia. Por lo tanto, el cable se calienta más, dura menos y no tenemos eficiencia de chispa en la bujía. El semiconductor del cable es hecho de un recubrimiento de silicón y cerámica en muchos casos. En el caso del rojo, viene con un pequeño recubrimiento de cerámica, por eso es un poco más costoso y es mejor realmente. En el caso de los que tienen silicón, aísla totalmente la línea de corriente, evitando que hayan fluctuaciones de corriente hacia el exterior, en este caso hacia el bloque, hacia tierra. No sé si ustedes han visto o les ha pasado que cuando sus cables ya están en fase terminal, que están muriendo, por cualquier razón, ustedes llegan a colocarle agua, lavaron el motor, o X circunstancia que le haya pasado, de noche ven flujo de chispas saliendo del cable hacia el exterior, hacia el bloque. Bueno, esto quiere decir que ya el semiconductor, el núcleo semiconductor, ya está desgastado por el calor que genera el sistema eléctrico y junto a eso el calor del motor. Eso ya te indica que el cable ya está para reemplazarlo. Ahora hablemos del espesor. Muchos clientes me han comentado, de hecho, creo que existe esta apología de que entre mayor espesor tenga el cable es mejor. Y vengo a romperle su sueño, pero no es mejor. Y les comento esto porque los gringos, los norteamericanos, ellos envían según sus formulaciones espesores del cable.
Inclusive hay un cable que es 7 milímetros en color tomate que no se puede fabricar en color rojo, verde o amarillo porque es la especificación que manda el fabricante. Esto es un ensayo que hacen los norteamericanos antes de fabricar los cables. Porque, aunque ustedes no lo crean, entre mayor espesor y dependiendo de la configuración que tengan en su vehículo, no les puede encender el vehículo. Es algo que se contradice, pero me ha pasado. Esta empresa me mandó un tramo de 2 metros de cable para hacer una prueba, no en una Datsun, creo que fue en un Forza 1, con un espesor de 14 milímetros. Estamos hablando de un espesor aproximadamente de mi dedo pequeño, un poco más reducido, de 14 milímetros. Y armé el cable, procedí a armar el cable con las especificaciones que me envía el fabricante, y el resultado fue que el vehículo no encendió. Completamente, el vehículo daba arranque, pero la chispa no llegaba a la bujía. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que ese tipo de cable está fabricado para vehículos de pro competición o vehículos nivel pro. Llamémonos o hablemos de vehículos de drag, de pique, de cuarto de milla, que tienen sistemas de doble incrementador de chispa, tienen sistemas de ECU programable y el campo de amperaje se va a triplicar desde el sistema de distribución o el que genera el momento de chispa a la bujía. Por eso, en muchos casos no es recomendado un mayor espesor. Yo traigo para los Datsun máximo un 8.6. ¿Por qué? Porque el 8.6 trabaja para Datsun, que inclusive me han llegado, con sistemas de computadora programable, sistemas de bobina independiente o de bobina de Corsa. Tenemos que modificarle los capuchones que van a la bobina. Y muy bajo a eso, con bobinas de 50.000 voltios, ¿ok? Entonces, no crean que porque sea de mayor espesor es mejor el cable. El espesor va a depender según la configuración que ustedes tengan en su vehículo. Les explico. Por ejemplo, el de 8.6, para ir de 8.6 a 8. El de 8.6 yo lo recomiendo para Datsun que tengan encendido electrónicos, bobinas, bujías de iridium o bujías de cobre sin resistencia, que son las ideales, y ya les voy a hablar por qué. Y bobinas de 50.000 a 55.000 voltios a 3.0 ohmios de resistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cable físicamente está fabricado para aguantar tensiones, amperajes, por debajo de los 3.0. Estamos hablando de un amperaje, de un ohmiaje, perdón, de 2.5 ohms, de 0.5 ohms, hasta un máximo de 60.000 voltios. Recuerden que el voltaje es la cantidad de energía que está saliendo por el cable a la bujía, y el amperaje es la tensión de la corriente, y el ohmiaje es la resistencia que da el cable o que presta el cable al paso de la corriente. Estos tres factores son muy importantes para determinar el cable que vamos a usar en el vehículo. No se pueden utilizar cables porque son estéticamente bonitos. El rojo en lo particular es un color hermoso pero es recomendado para los vehículos que tengan bobinas de alto rendimiento, bobinas de 50.000 voltios para arriba. Bien, el azul, tanto como el amarillo, son cables para las Datsun 1200 que tengan encendidos electrónicos con bobinas sin resistencia o iridium, pero que la bobina sea de 40 a 45.000 voltios. ¿Por qué le hablo esto y por qué los traigo? Porque es muy usual aquí en Ecuador conseguir bobinas MCD, conseguir Blaster 2, las Axel, las 8140, que es la que más se vende aquí en el mercado. Yo personalmente traigo unas mejores adaptadas para eso, que realmente les da perfecto al vehículo. No es necesidad de utilizar bobinas de 50.000 voltios, no sé que el vehículo vaya a ser de competición. Bien, este cable te soporta máximo 50.000 voltios de conductividad con un amperaje de 4 a 5 o 5.2 amperes. Aguanta bastante, porque los he vendido para Datsun que tienen sistema de inyección electrónica o ITBS, y te aguanta un ohmiaje bajo de hasta 2.0
ohms de resistencia. Ojo con esto, porque sí me pasó un caso de un cliente que trajo una bobina de competencia, una Fireball de 60.000 voltios, y le duró el cable un año. El cable se fue deteriorando precisamente por el amperaje que generaba la bobina. Ni siquiera por el voltaje, por el amperaje que generaba la bobina. Él pasaba más de los 6 amperes, que es suficiente como para dejarte la mano tiesa. De hecho, sí te puede matar si estás en conductividad con agua. Hay que tener en cuenta eso. El amarillo, al igual que el azul, cumple unos requisitos iguales que el azul, parecido. Este de hecho tiene un poco más de resistencia al azul. Ya eso lo vamos a ver, ya les voy a mostrar. Es americano totalmente, también está fabricado para bobinas de hasta 50.000 voltios, 5 amperes, 2.0 ohms de resistencia. Ya vamos a ver por pie cúbico, vamos a ver la capacidad de resistencia que nos brindan los cables para Daxon. Pues bien, hasta aquí dejando claro un poco lo que son las aplicaciones de los cables según las descripciones o la configuración que tengas en la Daxon. Ahora bien, hablaba sobre las bujías de iridium y quiero hacer un hincapié aquí, quiero hacer un punto y aparte en esta parte, porque las bujías de iridium en su principio están fabricadas para vehículos a inyección, que la mezcla la controle una computadora, los gases, la entrada de combustible y la entrada de aire. ¿Qué es lo que pasa? Muchos clientes se llevan la de iridium porque según ellos le ofrece un mayor rendimiento. Y sí, porque la iridium está comprobada que tiene dentro de su resistor, es más bajo que una bujía de cobre o una bujía de platino. De hecho, la de cobre tiene una resistencia más baja que la de platino. Pero en los vehículos Daxon, que generalmente todos son carburados, muchos están modificados con carburadores Weber, la idea es colocar una bujía de cobre sin resistencia porque no tenemos quien nos gobierne la mezcla. La mezcla la gobernamos nosotros con un desarmador o con un playo y decidimos si enriquecer o empobrecer la mezcla. Entonces, para que no se haga un gasto innecesario, yo les recomiendo bujías de cobre sin resistencia. Porque la de iridium, si a pesar que en sí es mucho mejor, también es costosa. Y los resultados que vamos a ver no van a ser significantes. No van a ser la gran cosa porque no tenemos un cerebro que nos controle la mezcla. Entonces esto es un punto que les hago, una referencia de que no se dejen llevar de que la bujía de iridium es lo mejor para un vehículo carburado. De hecho, yo las tuve en mi vehículo, en un Suzuki SJ413, y lo único que les puedo decir que noté en un tiempo, en un periodo de uso de las bujías, es que me enciende mucho mejor. Eso sí, tienes una mejor calidad de encendido en las mañanas, en clima frío, en climas calientes, pero en cuanto a consumo, es lo mismo, porque nadie gobierna mi carburador. O sea, no hay una computadora que gobierne la inyección porque es carburador, nadie gobierna la entrada de aire y nadie gobierna los gases que salen por el escape. Entonces, tome en cuenta de que si te van a vender algo, que sea lo ideal para tu vehículo, ¿ok? En este caso, bujías de cobre sin resistencia para tu Daxon. También las vendo, también las tengo disponibles. Ahorita en estos momentos no, ya llegan en enero, les estaré informando en otro video. Pues bien amigos, vamos a pasar al video donde les voy a mostrar las resistencias de cada cable. Y vamos a ir viendo una referencia de por qué yo recomiendo este cable con respecto al original. Otro punto que se me olvidaba, muchos me van a decir, oye Roger, yo tengo mi Daxon original con condenso y platino. Pues bien, no hay problema, fíjate. Puedes tener el vehículo con condenso y platino, que yo te recomiendo reemplazar ese sistema. Es obsoleto, te genera mucho consumo de combustible adicional y es algo que a la final te puede dejar botado porque es platino y ya realmente no se consigue platino original denso o coito denso, es muy raro conseguirlo. Vamos a conseguir generalmente uno japonés pero de marca genérica. Pues bien, ¿cuál es el problema de poner los cables? Ninguno, para nada. Puedes colocar tus cables teniendo condenso y platino, no vas a notar una diferencia del cielo a la tierra porque tienes bujías de resistencia, tienes un sistema obsoleto de un mecanismo mecánico que abre y cierra. No vas a notar mucha resistencia. Si lo ves por el lado de la estética, perfecto, se ven muy bien, pero no vas a ganar nada, en lo absoluto vas a ganar nada.
Te soy sincero, te soy franco, porque la idea no es venderte el producto por venderte. La idea de esto es enseñarte el por qué este cable te mejora el rendimiento del vehículo siempre y cuando cumplas las especificaciones que te estoy dando. Tener encendido electrónico, una bobina de alta, inclusive, te voy a ser sensato. Si vas a tener este tipo de cables con encendido electrónico, no hace falta que me compres o adquieras una bobina de alto performance, una bobina de alto rendimiento, porque ya el sistema es electrónico. Puedes comprar una bobina de encendido electrónico, por ejemplo, de Vitara, de Toyota Land Cruiser, de Suzuki, del Forza, del Twin Cam. Una bobina de encendido electrónico que te genere hasta unos 28.000, 30.000 volts de salida, que si se consiguen, hay desde $30 hasta $35, y tranquilamente te van a funcionar perfecto los cables. Ya, si quieres mejorar la performance, el cable te lo permite, porque te permite, como te comentaba, hasta una bobina de 50.000 voltios. En caso de los rojos, 55.000. En el caso del azul, el amarillo, unos 50.000 voltios. Pues bien, vamos a pasar ahora a la parte donde vamos a ver las resistencias de cada cable y les voy a hablar un poco más sobre la aplicación en tu Datsun. Sígueme para que veas el video. Bien, amigos, nuevamente estamos aquí ya con los cables de bujía y el multímetro con la posición en 2K. Vamos a ver si se ve aquí bien en la cámara. En 2K, con lo cual vamos a medir el ohmiaje o la resistencia de cada cable. Me disculpan que no les mostré anteriormente los cables de bujía en color plomo, espesor de 8 milímetros, de 8.6 milímetros, perdón. Los tenía, acababan de llegar, realmente los tenía listos para desembarcar. Pues bien, lo primero que vamos a hacer para mostrar la resistencia, vamos a medir, tomamos los cables más largos y uno de los cables más largos y el cable más corto de bujía, y de esto nos vamos a valer para medir la resistencia, ¿ok? Tomando en cuenta el cable largo y el cable corto. Cabe destacar que vamos a hacer las medidas desde el que tiene más resistencia al que tiene menos resistencia, que en este caso es el amarillo. ¿Por qué sucede esto? Es por lo que les comentaba, de que el fabricante los hace de esa manera, porque lo que es el plomo, el rojo y el azul son cables de bujías para bobinas de alto rendimiento que sobrepasan los 50.000 a 55.000 voltios de salida, que trabajan a unos 2.5, 2.0 hasta 3.0 ohmios de resistencia, ¿ok? Con un amperaje variable de 4 a 5 amperes. Pues bien, vamos a comenzar por el cable plomo largo, este que vemos aquí, ¿ok? Vamos a colocar nuestro caimán del negativo en este extremo del cable y vamos a colocar el otro extremo, la otra punta, en el otro extremo del cable. Como vamos a tomar nota, vamos a ir apreciando, tenemos una resistencia de 0.741 ohms en el cable más largo. Vamos a tomar referencia ahora del cable más corto. Y tenemos una resistencia, de 0.628 ohms en el cable más corto. Bien, estos son en los cables plomo. Vamos a ver la referencia ahora con los cables rojos. Vamos a ponerlos a un lado. Vamos a apartarlos acá a un lado. Y vamos ahora con los rojos. Les recuerdo que el rojo también es del mismo fabricante, Autotune, de 8.6 milímetros de espesor. Bien, colocamos nuestra pinza en el extremo del cable que va al distribuidor y colocamos nuestro otro próximo extremo en el cable donde va hacia la bujía. ¿Okay? Vamos a ver qué nos arroja. Tenemos una resistencia de 0.747 ohms, muy parecida a la del plomo. Ahora vamos al cable más corto. Vamos a tener una referencia igual al parecido. Tenemos una resistencia de 0.531 ohms en el cable corto, en este. ¿Ya? Vamos ahora a medir la resistencia
en un cable azul de 8 milímetros. Vamos tomando nota de las resistencias para hacer la comparativa y hablaremos posteriormente de por qué esta variación de resistencia en cada cable. Bien, vamos a colocar nuestro extremo aquí y vamos a ver que este tiene una resistencia de 0.731, 0.732 ohm de resistencia, muy parecida a la del rojo y el plomo, ¿ok? Un poco por debajo. Ahora vamos con el otro cable, el corto. Vamos a encontrar una referencia de 500 ohms. 0.500 ohms de resistencia en el cable más corto. Como van viendo, entre menos espesor posee el cable, la resistencia es más baja. Sin embargo, ya vamos a hablar por qué la variación de los 8.6 a los azules y el por qué. Eso tiene una razón y un sentido, el cual le aplica el fabricante, ¿okay? Ahora tenemos los amarillos. Los amarillos dentro del segmento del mercado son los que tienen resistencia más baja. ¿Okay? Su núcleo conductor es de fibra de Kevlar. Vamos a colocarlo en el más grande y vamos a ver nuestra referencia de resistencia. Tenemos la resistencia más baja, que es de 0.604 ohms en el cable más largo. Bien, ahora vamos al cable más corto. Como verán, tiene una resistencia de 0.382 ohms. Es la resistencia más baja de todos los cables que hemos medido, y esto tiene un sentido y una razón. Ya, muchos me preguntarán, oye Roger, pero ¿por qué los cables de 8.6 milímetros tienen más resistencia que el cable de 8? Y están fabricados con esta finalidad. Esa es la verdadera respuesta. Esta finalidad son cálculos que realizan el fabricante, los norteamericanos, en este caso los de los cables, y tiene un sentido. Una de las características que apreciamos para ver eso es que el cable amarillo, el conductor, se logra apreciar bien, ese negro que ven allí, el semiconductor es lo blanco, que es silicón o cerámica. Muchos de los cables, el rojo creo que viene de cerámica, si no me equivoco. Ese conductor que ustedes ven adentro es de fibra de Kevlar, o pone menos resistencia al paso de la corriente. En cambio, el plomo es de fibra de vidrio. Si lo pueden, déjenme hacer un acercamiento allí. Si ven, el plomo es de fibra de vidrio, posee un poco más de resistencia, tiene su semiconductor o seminúcleo de... Este es de silicón. Generalmente el plomo viene de silicón. El rojo también tiene un conductor, lo que ven negro allí, es de fibra de vidrio, pero el semiconductor suele ser, o el semiconductor que es el de cerámica, es el blanco, ese está ahí, suele ser generalmente cerámica. El azul también posee un semiconductor de cerámica y un conductor interno de fibra de vidrio. ¿Qué es lo que pasa? Que cada cable contiene, está hecho, sobre todo los de 8.6 milímetros, están fabricados para bobinas de alto rendimiento que boten mayor voltaje y amperaje. ¿Ok? Regresemos al video. Bien amigos, para concluir el video, llegamos a la conclusión, valga la redundancia, de que cada fabricante genera una especificación diferente para el debido uso del cable. Como les comentaba al principio, los cables de 8.6 milímetros están fabricados con una resistencia alta, o no alta, es más baja que la del cable convencional, pero alta, correspondiente a los azules y al amarillo. Es porque este tipo de cable está fabricado y diseñado para bobinas de alto rendimiento de 50.000 voltios en adelante, de 50 a 55.000 voltios.
con un ohmiaje de resistencia en el circuito primario de la bobina de hasta 2.25 ohms, ¿ok? Pues bien, ¿dónde recomiendo yo estos cables? ¿O con qué bobina recomiendo yo estos cables? Con las MCD, con las Axel, con las Pertronix, con las Veru, con las... creo que son las Flaumer Fast, que son bobinas de competencia. También los podemos colocar con las Flam Tower de Pertronix, con las MCD Blaster 2, Blaster 3, que son bobinas de alto rendimiento de 50.000 a 55.000 voltios de salida, con 3.5, 4, 5 amperes de tensión de corriente y un ohmiaje de 3.0 hacia abajo, de 2.2, 2.0 ohmiaje. Pues bien, los amarillos y los azules son cables que están diseñados inclusive para trabajar con bobinas de encendido electrónicos, no necesariamente que sean de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Me vas a decir, oye Roger, pero el amarillo tiene menos resistencia. Sí, pero el amarillo yo no lo recomiendo con una bobina de competencia, porque la tensión va a hacer que el cable se abra. Bien, la tensión que genera la bobina al tener un coeficiente de ohmiaje tan bajo, y el cable al tener un coeficiente de ohmiaje tan bajo, lo que va a hacer es que va a abrir el cable. Este cable es recomendado hasta con una bobina de 42.000, 45.000 voltios de salida. Ojo, es su responsabilidad colocar este tipo de cable con bobinas de 50.000 o 55.000 voltios, o 60.000 porque también hay. Estos cables son ideales para un stage o una preparación media del vehículo. Como les comentaba, tanto el amarillo como el azul sirven con bobinas de encendido electrónico de 28.000 voltios, 32.000 voltios, 42.000 voltios, máximo 45.000 voltios. Por eso es muy importante que el cliente siempre se asesore y pregunte antes de comprar. Muchos te van a ofrecer cables de hasta 9.8, 9.5 milímetros y no están cumpliendo ninguna funcionalidad dentro del auto. O sea, para nada te vas a sentir una mejora. A lo contrario, de lo contrario, vas a tener no una pérdida de potencia, pero sí vas a tener no un rendimiento óptimo del vehículo, porque estás colocando algo que no va con la configuración que tienes. Nuevamente, les dejo el cuadro de diálogo abierto. Si poseen alguna duda o pregunta, cuéntenme qué bobinas tienen en su Datsun, si tienen sistema electrónico, si cuentan con bujías que no tienen resistencia, si tienen bujías de iridium, si tienen bujías con resistencia, y yo les sabré asesorar cuál es el cable indicado para su Datsun. ¿Ok? No queda más que invitarlos a usarlo, nuevamente a preguntar si tienen alguna duda. En el cuadro de diálogo vas a encontrar todos nuestros datos. Voy a dejar el Facebook aquí arriba, voy a dejar el Instagram. Si están interesados van a ver los productos que tengo interesantes para su Datsun 1200. Y no queda más, bueno, que invitarlos, decirles que el producto se envía a provincia también a través de Servientrega y cooperativa. Y bueno, no queda más que indicarles que el cable es un excelente cable y les mejora la performance de su vehículo siempre y cuando cumplamos con las especificaciones del fabricante. Hasta luego, amigos.